Nosotros somos la familia Naranjo Molina. Somos 4. Mi esposa es Yesenia, Luz Victoria, Sofi, que están por atrás, y mi nombre es Claudio. Nosotros somos del ministerio Sígueme, un ministerio que Dios tenía ya en el corazón. Trabajamos más de 23 años con los niños a través de Club Bíblico. Nosotros vamos a lugares donde no hay presencia de la iglesia cristiana evangélica, y a través de los niños nosotros plantamos una iglesia. Hoy estamos en San Gabriel, allá en la provincia del Carchi. Estamos en el oriente, Morona, Santiago, en Caya, y a pocos kilómetros de aquí en la parroquia rural de Atahualpa. Mi amorcito, ¿podrías indicar qué hacemos también en el club? Bueno, buenos días con todos, qué gusto. Sí, somos una familia misionera y bueno, con los niños lo que hacemos es primero contactarnos con ellos. Son comunidades donde hay muchos niños, siempre donde vamos hay niños, y ustedes pueden ver alrededor de sus casas, siempre va a haber niños. Contactamos con ellos, les invitamos a lo que llamamos el Club Bíblico. Ahí les presentamos a Jesucristo, ellos conocen, hacemos un discipulado con ellos en las clases continuas que hacemos, y luego ellos van a sus casas, conversan a sus papás, les dicen: papi, esto estamos aprendiendo. Muchos papás nos han dicho, vienen con unas canciones, y los papás llegan así, vienen y nos dicen: nos gusta lo que ustedes hacen con ellos, ¿cómo podemos nosotros conocer? Y ahí entonces podemos alcanzar también a los padres. Entonces hay muchas maneras de extender el reino de los cielos, pero nosotros como familia Dios nos ha mostrado a través de los niños. Es un privilegio para nosotros trabajar con niños y alcanzar y extender el reino de los cielos a través de sus pequeñitos corazones. Así que, mis hermanos, si algún rato ustedes quieren acompañarnos, están las puertas abiertas del ministerio, que nos pueden acompañar para que puedan palpar ese cariño que los niños tan puros, sedientos de conocer de Jesucristo. Y ahora, mis queridos hermanos, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quién es el más importante en la casa? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Los hijos? ¿Los abuelitos? ¿Las tías? Y les hago otra pregunta. ¿Quién es más importante aquí en la iglesia? ¿El pastor Eduardito? ¿Los de la alabanza? ¿Los niños los maestros que están con los niños? ¿Los sugieres? Mis hermanos, hoy les invito a que abramos nuestras Biblias. A ver, ¿qué nos enseña hoy Jesús en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 37? Mi amor, ¿puedes leerlo? Muy bien, vamos a leer Marcos 9, 33 al 37. Y ahí está la pregunta también: ¿quién es el mayor? ¿Tienen ya? Vamos a leer. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos, los discípulos, callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aquí nosotros podemos ver en este texto que los discípulos discutían quién era el mayor. Siempre hay discusiones, ¿no es cierto? Hasta en la casa tenemos discusiones. Y ellos estaban en esa discusión: ¿quién es el mayor? Yo me hago la pregunta y les hago una pregunta a ustedes: ¿por qué se discute? Es una pregunta que siempre debemos hacernos nosotros como familia en casa. ¿Por qué discutimos? Y esa pregunta le hace Jesús a los discípulos.
Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿cuál es la razón de las discusiones que venían ustedes en el camino? Desde el inicio de la creación, el corazón del ser humano, mis hermanos, ha querido ser el mayor. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Adán y Eva, ellos quisieron ser igual que Dios. Tenemos otro ejemplo, Lucifer, el ángel caído. Tenía la misma razón, quería ser igual o mejor que Dios. Tenemos otro ejemplo que se me viene ahorita a la mente, en la Torre de Babel. Otro ejemplo también puede ser Caín y Abel, los hermanos de esta casa. Claro, otro ejemplo. Y esta discusión, mis queridos hermanos, nos lleva a un punto, el pecado. Y el pecado del orgullo. Se discute por el orgullo. Pues nosotros como seres humanos queremos ser mayores y mejores. Yo quiero ser mejor que ti. Quiero ser más importante. Quiero tener más autoridad. Que me honren más que a otras personas. Que sea bien recibido donde vaya, donde entre. Sin importar el resto de las personas que estén a mi lado. Ese es el corazón del ser humano. Y eso se llama, mi amor, orgullo. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 5 nos dice, ¿puedes leerle, mi amor? Ya, dice así, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y en Proverbios 21:4 nos dice, altivez de ojos y orgullo de corazón es pecado. Y por ello discutían, peleaban entre ellos, mis hermanos. Yo me imagino diciendo a Juan, yo soy el mayor porque soy el mejor amigo de Jesús. Pero por ahí me sale un Judas, le dice, espérate, Juan, tú no eres el mayor, yo soy el mayor, porque yo tengo el dinero, llevo las cuentas, soy el contador del grupo. Y así, mis queridos hermanos, cada uno de estos discípulos posiblemente tenían la razón para creerse el mayor del grupo. Así también en la casa. ¿Qué dices tú, mi amor? Bueno, yo puedo pensar también y tal vez en ustedes en la casa nos pasa eso, ¿no? Que queremos también ser el mayor, el protagonista, quien nos respete más. Tal vez en casa decimos, bueno, yo gano más que tú, así que a mí me deben respetar más. O yo soy la mamá, a veces yo les he dicho a mis hijas, yo soy la mamá y punto. Aquí se hace lo que yo mando. Y decimos muchas veces así pensando en que vamos a ganar autoridad, en que así nos van a obedecer. No sé, entre esposos tal vez, también pensamos quién es el mayor, a quién los hijos deben pedirle primero permiso, a ti o a mí. Y hay una discusión entre la familia también por este pecado que es el orgullo. Y no solo en la familia, también en los trabajos pensamos y decimos, bueno, yo soy el jefe o a mí me pagan por esto. Y no damos razón a los otros, sino pensamos que nosotros tenemos la razón. Yo tengo la razón, solo yo y nadie más que yo. Así es, mi amor. Y lo más difícil es que no pedimos perdón. No aceptamos el error. Pero continuemos con el texto. El orgullo, mis queridos hermanos, produce vergüenza. Dice en la palabra de Dios que los discípulos callaron. De la misma manera, cuando Adán y Eva se escondieron cuando pecaron. David, mientras cayó, sus huesos envejecieron. Así podemos nombrar muchos casos que hay en la Biblia. El silencio es por la vergüenza luego de pecar. Cuando nosotros pecamos, nos viene un cargo de conciencia y queremos ocultar nuestro pecado. Y así pasa en la casa. Sí,
puedo pensar en cuando los niños, yo tengo 2 niñas, ya están grandes, pero cuando eran chiquitas hacían bulla todo el tiempo, pero de pronto se callaban y ya no se escuchaba la bulla. Y era porque estaban haciendo algo que nadie quería que sepamos. Entonces, a veces el pecado, o creo que siempre el pecado nos produce vergüenza, nos hace callar. A veces hay pecado entre esposos, tal vez hay adulterio, y los esposos prefieren callar, o las esposas prefieren también callar por algo que estamos equivocados. Y nosotros debemos aprender que es mejor confesar el pecado, decirlo, no callar. Aquí los discípulos también tuvieron vergüenza. Y a veces nosotros también tenemos vergüenza y es mejor decirlo. Santiago nos enseña que cuando nosotros confesamos el pecado, aún nuestra salud es de vuelta. Entonces no callemos, sino hablamos, confesemos nuestro pecado. Recordemos que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no tengamos vergüenza, sino mejor pidamos perdón. Sí, sí, estás claramente. El pecado nos separa, nos pone una distancia con la familia. Y pensando en este momento, cuando los jóvenes han cometido algo, ¿qué hacen ellos? Corren a su cuarto y se encierran. Y no quieren hablar con nadie. Y cuando uno se les golpea la puerta, dice, quiero estar solo, déjame un tiempo. Porque ellos tratan de ocultar el pecado que hicieron. Pero ¿sabes qué, Jesse? Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así como conoció el corazón de los discípulos. Por eso les llamó. En este capítulo, Jesús se sienta y les llama. Y les va a enseñar algo importante. Les llama para hablar de cómo están sus corazones, sobre aquello que estaban ellos discutiendo. Y así es como nosotros tenemos que estar atentos al llamado de Dios. Y en esta parte que vamos a ver, Dios nos habla de que el fin de toda discusión es el servicio. Si nosotros, algo que debemos quedar grabados en esta mañana es que si nosotros tenemos discusiones, el fin de ello es el servicio. Sí, el fin es el servicio. Y eso lo podemos ver en el versículo 35. ¿Puedes leerlo, por favor? Entonces él se sentó y llamó a los 2 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús les hablaba de la humildad. Como dice en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando por lo suyo propio, sino por los demás. Así como Cristo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros aquí vemos un gran ejemplo de servicio. Jesús lavó los pies a sus discípulos. Jesús caminó con ellos y fue a la cruz por todos nosotros. Mis queridos hermanos, el día de hoy podemos ver igual en nuestra familia. Seguir el ejemplo de Jesús, seguir ese ejemplo de ser humildes entre nosotros, servirnos como familia. ¿Qué dices tú? Sí, como familia podemos servirnos los unos a los otros, evitar esas discusiones con el servicio. Y ahí podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la mesa, ¿y quién es el que se sirve primero en la mesa? Yo recuerdo a mi mami, cuando yo era pequeñita, ella decía, bueno, a tu papá primero, porque es el papá y tiene autoridad y es verdad. Pero yo quise hacer eso lo mismo en casa y le daba a Claudio primero el plato, ¿no? Y le ponía lo mejor. Pero mis hijas ya crecieron y me decían, mami, ¿por qué le das a mi papi primero? Y yo le explicaba por qué es el papá. Decía, pero nosotros somos las hijas. Y a veces hay esas discusiones también en casa, por más chiquitas que sean.
Pero debemos enseñarles a nuestros pequeños que el servicio es mejor que servir a los demás. Como dice aquí, nos servimos todos los unos a los otros. Y el servicio en humildad no solamente depende de una persona o de la otra, sino depende de todos. Servirnos todos en humildad. Pedir perdón, por ejemplo. Cuando nosotros como padres nos equivocamos, qué difícil es a veces como padres pedir perdón a nuestros hijos. Pero sabe que eso les llena a ellos de amor, les llena de ese perdón también hacia los demás. Entonces, cuando somos padres, de pronto ponernos al nivel de los niños y bajarnos y hablar hacia los ojos de los niños. Eso también no nos resta autoridad, nos da respeto del uno al otro. Entonces, podemos ver ejemplos en la familia de cómo podemos ser humildes, sirviéndonos del uno al otro, de esposo a esposa, servirnos, ayudarnos, motivarnos. A veces llegamos a la casa y decimos, ay, no has cocinado esto, no has hecho así, como yo quería. Eso no es humildad, eso es orgullo, es querer ser yo el mejor. Pero busquemos ejemplos de cómo servirnos del uno al otro. Entonces yo le quiero invitar ahora en esta mañana a decirle al que está al lado, si está ahí su esposo o su esposa o su hermano o una persona, ¿cómo quisieras que yo te sirva en esta semana? A ver, pregúntele ahí, ¿cómo quisieras que yo te sirva en esta semana? Si es el hijo, si es la mamá, no importa, si es de la abuelita, ¿cómo quieres que te sirva? Busquemos ejemplos ahí. ¿Sí? Muy bien, gracias. Y el servicio es así, ayudarnos, apoyarnos el uno al otro con humildad, no con un corazón altivo, sino con humildad. Servir la comida tal vez antes de servirse uno mismo, corregir con amor y no con superioridad, compartir las responsabilidades del uno al otro y no decir, bueno, eso te toca a ti y no a mí, sino ser responsables del uno al otro. A veces decimos en la casa, yo te ayudo a lavar los platos, pero no es una ayuda, es mutua la responsabilidad. Entonces hay muchas cosas, muchas maneras en que usted en esta semana puede servir con humildad a sus hijos, a su esposo, a sus padres, en el lugar donde se encuentra. Y también tener muy en claro, buscar una reconciliación después de un conflicto. Porque a veces nos peleamos y ¿qué hacemos? La casa se hace un silencio, nadie quiere hablar. Y decimos a veces que yo tengo la razón. Ella se equivocó. O mi esposa me puede decir, él se equivocó. Nosotros como familia debemos reconocer que nos equivocamos. Y decir, perdóname por lo que he cometido. Y eso es interesante porque cuando nosotros podemos reconocer esto, Jesse, tenemos esa paz y esa gracia en la familia. Tenemos esa paz, esa tranquilidad. Y eso nos dice en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y esa gracia lo podemos experimentar en casa cuando servimos el uno al otro. Yo siempre me pregunto cuando ya mis hijas crezcan y se vayan de la casa, si querrán venir a casa, si querrán regresar, si verán en la casa o en el hogar que tenemos un lugar de paz, un lugar de gracia. Y cuando este versículo lo encontramos y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando mi casa está llena de humildad y de servicio, va a haber gracia en ella. Entonces mis hijas querrán venir a nuestra casa porque encuentran paz, porque encuentran gracia. Entonces el servicio es una manera de que nuestro hogar sea un lugar de paz, un lugar de alegría, de felicidad, donde ellos quieran también regresar. Y en el mismo versículo nos dice, el ser el último de todos es servir a todos. Jesús nos enseña que su servicio no solo debe ser a quien nos cae bien. A veces nosotros sabemos servir o atenderles a las personas que nos caen bien. Y cuando no nos cae, ¿qué hacemos? Lo aislamos. Y yo he visto en las fiestas, me han invitado en las fiestas, cuando le cae bien la persona, tome el pastelito, tome la comidita, pero cuando le cae mal, al último le damos. Después le damos. Pero el Señor dice, a todos, sin condición, se debe servir. Entre los 12, el mayor debería servir a todos. Como decía,
no que me caiga bien o me caiga mal, sino a todos debemos servir de la misma manera. En la casa, en el trabajo, en el bus, sobre todo lugar que pasamos la mayoría de tiempo nosotros. ¿Cómo podemos servir en la casa? ¿Cómo podemos servir en el trabajo? A veces en el trabajo nosotros queremos servir. Si el jefe me cae bien, le atiendo. Si me cae mal el jefe, ¿qué hacemos? Decimos palabras que le ofenden, palabras de maldición. Y nosotros como hijos de Dios debemos bendecirle a nuestro jefe. Porque todo lo que hagamos, hagamos para el Señor, no para los hombres. También podemos pensar en los adultos mayores, ayudar a los abuelitos, en las mascotas incluso. Ahora tengo 2 perritos que no me gustan mucho porque están en la adolescencia y les gusta morder todo. Pero aún a ellos Dios nos manda a servirlos, nos manda ser administradores de la naturaleza. Y podemos buscar muchas maneras de servir con humildad, de servir con amor. Y a todos. Sí, mira, ahorita se me viene el ejemplo. Yo admiro a mis hijas, porque nosotros a veces nos toca salir, irnos a la iglesia, tenemos una reunión en la iglesia o tenemos que hacer una visita o vamos al médico, algo por el estilo por la noche. Y cuando nosotros estamos regresando es, ¿y ahora qué les vamos a dar de merendar a nuestras hijas? Pero cuando llegamos a casa, la sorpresa es que nuestras hijas dicen, papás, tomen asiento, ya está hecha la comida, ya cocinaron, el servicio para todos. Y eso es bonito porque podemos ver que saben del servicio. Mis hijas desde que nacieron, Sofi fue presentada en la iglesia Yevi hace 13 años atrás, 13 años atrás, cuando estaban en Carapungo. Siempre nos ha acompañado y es el servicio. Y es un servicio sin esperar recompensa, porque no servimos porque nos den algo o porque necesitamos algo, sino es un servicio como nos enseña aquí, servir a todos sin esperar una recompensa. Sí. Nunca esperemos recompensa. En el bus, a mí me ha dado mucha tristeza que los jóvenes están sentados con el celular escribiendo y cuando ven a una persona de la tercera edad, se hacen que están viendo los mensajes, justo les llamaron y no le dan el asiento. Yo digo, qué falta de servicio, qué falta de amor, qué falta de consideración, porque dice la palabra, honra a los adultos, bendícele a los adultos. Otra forma de servir también es escucharnos los unos a los otros. Escucharte a ti cuando lo necesitas y que tú me escuches también cuando lo necesito. Pienso que también es una forma de servicio. Y también escucharle a nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos quieren decirnos lo que sienten, lo que les hace falta, pero a veces como padres decimos, después te escucho, estoy ocupado, voy a ver la novela, o voy a cocinar, o voy a hacer esto, está el programa bien bonito, pero nos olvidamos de escuchar a nuestros hijos. Entonces, aquí podemos ver nosotros que servir primero a los demás antes que servir a uno mismo. Sigamos con el texto, mi amor. Ahora Jesús toma la mano de un niño. Sí, siguiendo en el texto y vamos a hablar un poquito de los niños. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió. Los discípulos estaban preocupados en quién era el mayor, el más importante, pensaban en posiciones, en reconocimiento, en grandeza. Sin embargo, Jesús les responde de una manera diferente. Y es interesante cómo Jesús no le llama a un líder religioso o una autoridad del momento, sino que llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Le pone al niño en el centro y luego lo carga en sus brazos. Y podemos ver aquí cómo el Señor Jesús quiere bendecir la vida de ese niño.
¿Saben que un niño para su desarrollo necesita 3 cosas? Identidad, necesita pertenencia y necesita propósito. Y el Señor Jesús hace justamente eso. Le da identidad. Le dice, tú eres valioso, y le pone en el centro. Los niños de ese tiempo eran menospreciados, y muchas veces en nuestro tiempo también. En ese tiempo no había derechos de los niños. Los niños eran considerados como menos que las mujeres. Su posición era muy baja. Sin embargo, Jesús toma a un niño y lo pone en el centro, le da identidad. Tú eres valioso, tú eres importante. Y es la manera como nosotros debemos considerar a los niños, darles la identidad que ellos tienen. Tú eres un hijo de Dios, de manera que ellos vean su imagen, la imagen de Dios en ellos. Les da pertenencia al tomarlos en sus brazos. Tú eres aceptado entre este grupo, tú eres de este grupo, tú eres de esta familia. ¿Cuántas veces a nosotros a nuestras hijas tenemos que decirles, tú eres una hija de Dios? Están en la adolescencia y muchas veces se preguntan, mami, ¿quién soy? Mami, yo quiero hacer esto, veo a mis amigos, y es porque necesitan desde niños tener identidad. Tú eres una hija de Dios, pero eres de la familia Naranjo Molina, Claudio Naranjo y Yesenia Molina. Tú eres de la familia Naranjo Molina. Y hay esas historias de los abuelitos, de contarles a sus nietos cómo era la familia, darles identidad. Hay muchos jóvenes que ahora quieren ir a otros países y está muy bien, pero se olvidan de sus raíces porque no han tenido identidad. O se vuelven a muchas cosas raras en este mundo que ahora ofrece porque no hay identidad en ellos. No saben quiénes son. Y eso se forma desde niños. Demos a nuestros niños, a nuestros pequeños, identidad, pertenencia. ¿A quién pertenecen? Y sobre todo propósito. Jesús, al tomar a un niño, ponerlo en el centro, cargarlo en sus brazos, le estaba dando un propósito. Iba a través del niño enseñar a los discípulos quién es el mayor. Les iba a indicar y le daba un propósito. Los niños en la actualidad tienen un propósito grande delante de Dios. ¿Recuerdan el texto que dice que los jóvenes soñarán sueños? ¿Verán visiones? Vemos cuando a Jesús le alababan y entraba Jesús en Jerusalén y le dijeron a los niños que se callen. Y él les dijo, de la boca de los niños y de los que maman formaste la alabanza. Ellos tienen importancia. Y nosotros como adultos debemos darles la importancia que ellos merecen. Debemos reconocer su identidad, su propósito, su pertenencia. Y tal vez usted no tiene hijos o ya sus hijos están muy grandes, pero usted tiene niños alrededor. Sus nietos, sus sobrinos, los vecinos, las personitas que están corriendo. Siempre va a haber niños en un lugar, siempre. Démosle la identidad, el propósito y la pertenencia que ellos tienen. Los niños no deben ser ignorados. Los niños no deben ser ignorados. Muchas veces nosotros ignoramos a nuestros pequeñitos. Y yo recuerdo que yo soy maestra de lunes a viernes, soy maestra en una institución y en esta institución les hablamos de la autoprotección, que son maneras en que ellos pueden protegerse del abuso. Y a uno de estos niños, cuando hablábamos en estas clases, él me dice, profe, yo tenía unos primos o tengo unos primos y quisieron mostrarme unas cosas de adultos y lo que yo hice es correr al baño. Digo, ¿ya? ¿Y qué hiciste ahí en el baño? Dice, esperé y ya se fueron. Digo, ¿y a quién avisaste? Le conté a mi mamá. ¿Y qué hizo tu mamá? Mi mamá no me creyó. Y muchas veces nosotros hacemos eso con nuestros niños, no les creemos. Cuando ellos tienen muchas cosas buenas que decirnos, ellos tienen muchas cosas grandes que enseñarnos. Debemos aprender de ellos. Y lo lindo de trabajar con niños es que nosotros no les enseñamos nomás a ellos, sino que ellos nos enseñan a nosotros. A veces nosotros como adultos pensamos que ellos vienen con una cabecita vacía y nosotros vamos a poner ahí palabra y vamos a decirles cómo hacer y cómo comportarse, pero no es así. Los niños vienen con experiencia, con un bagaje de cosas de las cuales nos pueden enseñar. Recuerden que el espíritu de los niños, así como el nuestro, está activo y el Espíritu Santo obra en cada uno de ellos. Podemos recibir palabra de bendición hacia nosotros. Yo he visto niños que profetizan, niños que nos dicen cosas que nosotros debíamos saber. Yo puedo decir de mis hijas, a veces cuando leemos con ellas la Biblia y nos sentamos
y decimos, bueno, vamos a leer este texto, ¿qué podemos aprender de ello? Y ellas nos dicen tantas cosas que nosotros no habíamos visto. Porque Dios también habla a los niños. No menospreciemos la vida de los pequeños. Y el Señor reconoce que ellos también necesitan tener esa valía. Confía y confiemos en que Dios tiene la autoridad para bendecir la vida de los niños. Escuchar a los niños con atención, tratar a los niños con respeto, evitar competencias entre ellos. A veces nosotros como padres tenemos la tendencia a decirle al uno que es mayor que el otro o que mejor que el otro, pero saben, eso produce una diferencia entre los niños y eso es algo que nosotros como adultos provocamos. Pongamos en ellos no esa diferencia, sino el amor que ellos necesitan. Y después de enseñar que debemos ser humildes como niños, Jesús añade una declaración sorprendente. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que sirva a un niño como este, a mí me sirve. Es decir, Jesús se identifica con los niños. Y dice que si nosotros servimos a uno de esos pequeños, le estamos sirviendo a Él. Y no solo a Él, sino al Padre. Así que mis hermanos, en esta mañana o en esta tarde creo que es ya, pensemos que si nosotros servimos a alguien, lo hacemos al Señor. ¿Recuerdan el texto que dice, cómo ustedes me dicen Señor, Señor? Y cómo ustedes, y le dicen, no, yo estuve en la cárcel. Dice, pero ¿cuándo estuviste en la cárcel? No te vimos en la cárcel. Y Jesús les dice, por cuánto serviste a uno de los más pequeños, a mí me serviste. Y es así cuando nosotros servimos a los pequeños, cuando nos servimos el uno al otro, pues estamos sirviendo al Señor. Consideremos esto, mis hermanos, en el momento de servir, en el momento de ayudar a nuestros pequeños, en el momento de darles tiempo a nuestros pequeños. Yo recuerdo en esta semana y me tocó mucho el corazón cuando a mi hija, la de 12 años, le veo que guardó, estábamos arreglando el armario de ella y había guardado todos sus juguetes ahí en una funda y las había guardado ahí. Yo le pregunto, Sofi, ¿por qué guardaste todos tus juguetes? Me dice, mami, es que nadie juega conmigo. Le dije, Señor, es verdad. Y yo le recordé, pero yo sí he jugado contigo y he hecho esto contigo. Pero a la verdad, no les damos el tiempo que ellos necesitan. Creemos que, bueno, ya está vestido, ya va a la escuela, mis hijas van conmigo a la escuela y están muy bien y ya no necesitan nada. Necesitan tiempo, necesitan espacio, necesitan, los adolescentes necesitan mucha escucha. Me he sentado con mi hija horas de escucharle. ¿Y saben quién es el que mejor le escucha a mi hija adolescente? El abuelito. Porque él no corre, él tiene ya el tiempo para escucharle. Y los abuelitos pueden hacer eso, escuchar a los adolescentes, escuchar a los más pequeños. Entonces, mis queridos hermanos, tratemos a los demás, sirvamos a los demás, sirvamos a los niños como si lo estuviéramos haciendo al Señor mismo. Démosles amor, cuidado, valoremos sus sentimientos, sus emociones. Muchas veces mi hija me dice, mami, tú minimizas mis emociones. Y a veces lo hacemos con los adolescentes. No, porque un hijo de Dios no tiene que deprimirse, porque un hijo de Dios no tiene que tener ansiedad. Y ellas me dicen, mami, estás minimizando mis emociones. Y es verdad, porque a veces no les escuchamos, no atendemos a lo que ellos dicen. Cuando hacemos estas cosas, mis hermanos, estamos haciéndolo al Señor mismo, como que si lo estuviéramos haciendo a Él. Ahora, hemos aprendido acerca de la humildad de los niños, que los niños son valiosos para Dios y el Señor quiere hacer ese cambio en nuestra casa, en nuestra familia. Para Jesús los niños no son el futuro solamente de la iglesia, sino son personas valiosas. El que recibe a un niño con amor, recibe al mismo Señor. Yo me imagino si Jesús entrara a nuestra casa, ¿cómo le recibiríamos? Jesús está en nuestra casa, su presencia está ahí como lo está en los hogares de cada uno de ustedes, Él está aquí. Pero si le viéramos visualmente a Jesús, si Él entrara a nuestra casa, no sé, yo sacaría la mejor vajilla, no sé qué haría, me pondría a cocinar lo mejor que tengo, le serviría lo mejor. Pero Jesús dijo aquí eso mismo, que si lo hacemos a uno de estos pequeñitos, si recibimos a uno de esos pequeñitos, lo hacemos para Él. Y no solamente pensemos en los niños, pensemos en los vulnerables,
en los ancianos, en las viudas, en aquellas personas que necesitan, las personas que están con alguna enfermedad, aquellas personas que necesitan de nuestro servicio. Hay muchos ministerios en los cuales podemos servir, en los cuales usted puede servir. Y si lo hace con esa humildad que Jesús pidió a los discípulos, si lo hace a todos, y si lo hace como para un niño, pues está sirviéndole a Él. Entonces, mis hermanos, en esta semana pensemos cómo podemos servirnos del uno al otro, cómo podemos servir a los niños. Ya que estamos en la semana del niño, sirvamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, al vecinito, al que está al lado mío. ¿Cómo puedo servirle a ese pequeñito? Vamos entonces ahora a orar, y quisiera que ustedes piensen mientras oramos a qué niño o a qué persona vulnerable usted puede servir en esta mañana. Y a veces no necesitamos servir con cosas, sino con el tiempo, una llamada al papá que, no sé, está lejos y es anciano. Llamarle, darle un tiempito. O a ese niño que de pronto necesita que usted le recoja algo, pues ayudarle y bendecirle. Entonces pensemos, vamos a orar. Y como les digo, piensen quién puede servir en esta semana. ¿A quién puede servir con amor? Como si lo haría al Señor mismo. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias porque tú nos mostraste la mejor manera de servir. Te humillaste y bajaste a este mundo, así como nosotros, para mostrarnos cómo servir. Lavaste los pies de tus discípulos, caminaste con ellos, siendo Dios caminaste con ellos y experimentaste todas aquellas cosas que nosotros humanos experimentamos día a día. Sufriste con ellos, pero fuiste a una cruz y te entregaste por amor a nosotros, como servicio, como pago por nuestro pecado, Señor. Nos enseñaste tanto de servir y de amar. Ayúdanos a cada uno, Dios, a servir de la misma manera, con humildad, con amor, pensando que lo hacemos. Y si lo hacemos a alguien, lo hacemos a ti. Gracias, Señor, por darnos muchas oportunidades para servir. Gracias porque nos has dado hijos, nos has dado padres, nos has dado compañeros, vecinos, a quienes podemos servir. Y gracias porque la recompensa no viene de ellos, sino viene de ti. Gracias, Dios, porque nos amas tanto y has dado a tu Hijo Jesús como servicio para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, si usted ha venido por primera vez o nunca ha hecho una decisión de fe por Jesucristo, de entregarle su vida, el control de su vida a Jesús, de decirle: yo necesito servir a los demás con ese amor como tú sirves, pero yo no puedo. Te invito a decir esta oración. Padre que estás en el cielo, gracias porque me amas y diste a Jesucristo tu Hijo por mí para perdonar mis pecados. Te entrego el control de mi vida para poder servir, para poder amar, para poder cuidar. Toma, Señor, mi vida en esta mañana. Y si alguien hizo esta oración en esta mañana, le invito a levantar su mano nada más para orar por usted. Si usted hizo esta oración por primera vez, le invito a levantar la mano. Padre amado, yo te pido por estas personas que han levantado su mano. Gracias porque tú tienes un propósito grande para cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque las amas con un amor que no termina. Guárdalas, ayúdalas, fortalécelos. Cuida de cada uno de ellos, Señor. Y nosotros como iglesia, Señor, anhelamos en este tiempo servir con amor. Nos falta mucho, Señor, pero sabemos que tu Espíritu Santo nos capacita para tener amor, paciencia, bondad, benignidad en el servicio, Señor. Que lo hagamos como para ti y no para los hombres. Gracias, Señor, por esta iglesia que sirve de muchas maneras. Gracias por los servidores que están alrededor. Gracias, bendice sus vidas, Señor. Y que el servicio que ellos ponen para ti
tú los recompenses, Señor, al 100%. Yo te alabo, Señor, y te doy gracias por todo lo que haces y harás en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.